La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de cirrosis. Quien va a estar con nosotros hablándonos de este tema es el doctor Néstor Gilpeta. Él es gastroenterólogo, hepatólogo y endoscopista, PAS presidente de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. Y vamos a hablar un poquito de qué es cirrosis. La cirrosis es el estado final de un gran número de enfermedades que afectan al hígado. Se caracteriza por el endurecimiento del hígado, provocando unos cambios que alteran la estructura y el funcionamiento del mismo, ocasionando complicaciones que afectan a todo el organismo. El proceso es crónico e irreversible, si bien el hígado puede cumplir sus funciones incluso estando dañado durante mucho tiempo. Este es el tema que vamos a hablar con nuestro invitado, vamos a consultarle, vamos a preguntarle cómo se puede evitar, cómo podemos evitar tener cirrosis. La cirrosis la relacionamos siempre con el consumo de alcohol, pero también hay personas que tienen cirrosis sin tomar alcohol. Entonces de eso vamos a hablar un poquito con nuestro invitado, cómo prevenir y obviamente qué tratamientos hay y cuáles son los resultados aquí en nuestro país. Nosotros comenzamos el programa, como lo hacemos siempre, agradeciéndole a estas marcas que están apoyando a nuestros programas. Muchas gracias también a ustedes que están del otro lado, a los profesionales y sobre todo hacemos nuestro ejercicio de la gratitud y le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Bienvenidos todos, esto es El Doctor en Casa. Comenzamos ahora. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya estamos con nuestro invitado, el doctor Néstor Gilpeta, gastroenterólogo, quien nos va a hablar de cirrosis. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado, el doctor Néstor Osvaldo Gilpeta, y yo voy a leer rápidamente el currículum del doctor. Él es gastroenterólogo, hepatólogo, endoscopista, especializado en el Hospital Gregorio de Marañón, Universidad Complutense de Madrid, España, jefe del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Central de IPS, director del curso de posgrado especialización en Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Hospital Central y Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Villarrica y Universidad Privada del Este, miembro vitalicio y expresidente de la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología. Y lo tenemos aquí. ¿Cómo le va, doctor Néstor Gilpeta? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, contento de estar aquí. Y nada, dispuesto a conversar sobre este tema que me gusta mucho, que es la cirrosis hepática. Bueno, el tema de la cirrosis, doctor, yo quería consultarle porque siempre uno relaciona cirrosis con alcohol, porque sabemos que los alcohólicos, quienes sufren de esta enfermedad, terminan muchas veces con cirrosis. Ahora, ¿también se puede tener cirrosis sin necesidad de ser un alcohólico? Sí, claramente. Si bien es cierto, el alcohol es la causa más frecuente, no es la única. Y de hecho, tenemos las hepatitis B y C, que son enfermedades que muchas veces cursan crónicamente y en forma asintomática, vale decir, sin ninguna manifestación clínica por años, van destruyendo a poco el hígado y llegan al final a establecer una cirrosis, es decir, una destrucción y una reconstrucción mal del hígado
qué es lo que es una cirrosis en definitiva. Muchas otras causas, muchos medicamentos pueden causar cirrosis, la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico, la diabetes es también causante de cirrosis. Algunas enfermedades congénitas como el déficit alfa-1 antitripsina y otra serie de enfermedades que en los niños puede producir cirrosis. También algunas enfermedades como la hepatitis autoinmune, que es una enfermedad autoinmune, vale decir que el organismo, el sistema inmunológico en este caso, en vez de defender, agrede a células de nuestro propio cuerpo, como son las células del hígado, y pueden producir una hepatitis llamada hepatitis autoinmune que con el tiempo también puede terminar en una cirrosis. Es decir, las causas de cirrosis son muchas y muchas veces se asocian. Es decir, si una persona es alcohólica y además tiene una hepatitis C, tiene mucho mayores posibilidades de hacer una cirrosis en un tiempo mucho más corto que si solamente es alcohólica o si solamente tiene hepatitis C o B. Claro. Y la hepatitis B o la hepatitis C no es la hepatitis que nosotros conocemos que le da a los chicos y todo eso, es otra hepatitis. Claro, hay varios tipos de hepatitis. Las hepatitis virales, que son las más frecuentes, las hepatitis medicamentosas, cualquier medicamento básicamente es capaz de producir una hepatitis, hepatitis tóxicas, hepatitis alcohólica, pero hablando de las hepatitis virales, la más frecuente en los niños es la hepatitis A, sí. Y esa es una hepatitis benigna. Ajá. Esa cura siempre, hay un porcentaje minúsculo que puede ser grave y hasta mortal, las hepatitis fulminantes, pero casi siempre están curando, no evolucionan hacia la cirrosis. La hepatitis B, C, D sí tienen esa posibilidad, sobre todo la hepatitis C, que llegan un 80-85% de las veces a establecer lo que llamamos una hepatitis crónica. Una hepatitis crónica, para distinguir de una aguda, es aquella que tiene más de 6 meses de evolución. Y de aquellas hepatitis crónicas, un 20-30% con el tiempo, que pueden ser 10, 20 y hasta 30 años después, terminan en cirrosis. Y la persona que tiene hepatitis B o C no tiene ningún síntoma, no es como la otra hepatitis que se pone todo amarillo y todo. Claro, la gran mayoría de los que padecen de hepatitis C son asintomáticos, es decir, no saben que lo tienen. Y si no se hacen una prueba laboratorial, muchas veces nunca saben que lo han tenido y a veces hacemos el diagnóstico en forma retrospectiva. Es decir, el paciente ya viene con síntomas de cirrosis y buscando la causa nos encontramos que ha tenido una hepatitis C que comenzó 20 o 30 años atrás, igual con la hepatitis B. Claro. Bueno, entonces nosotros justamente vamos a hablar del tema de cirrosis acá en el programa y en nuestro país. ¿Cómo estamos con el tema de cirrosis? Hay, no sé si tiene números, pero el porcentaje, es mayor la gente mayor o niños o jóvenes, ¿cómo está? Vemos mucha cirrosis, vemos mucha cirrosis. Vemos en niños, no mucho, pero hay en niños. Gracias a Dios, no mucho. En la gente joven es menos frecuente y en la gente mayor, por encima de los 30, 35 y 40 años, es cuando la prevalencia se eleva. Vemos mucha cirrosis en alcohólicos y en no alcohólicos también. Depende un poquito también en los centros donde uno esté, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un centro de referencia en IPS, donde de todo el país nos envían los pacientes con problemas hepáticos, entonces detectamos con mayor frecuencia esta enfermedad, pero hay mucho, no es una enfermedad rara. ¿Y cuáles serían los síntomas que uno puede sospechar? Bueno, me pasa esto, mira si tengo cirrosis, porque hepatitis B y C no, es asintomático, o sea, no sabes a no ser que te hagas un análisis de eso. Claro, la cirrosis puede pasar todo el tiempo y hasta toda la vida en forma asintomática también, es decir, uno puede ser cirrótico y morir por cualquier otro motivo y no por la cirrosis. Ajá. La cirrosis solamente se manifiesta clínicamente, tiene síntomas cuando se descompensa y eso quiere decir cuando el hígado ya no es capaz de seguir cumpliendo sus funciones naturales, que son muchísimas, ¿verdad? Entonces, en ese caso empieza a aparecer síntomas como, por ejemplo, el decaimiento físico, la astenia, el desgano, el cansancio fácil. Luego empieza a aparecer algunos trastornos como picazón, comezón. Otras veces aparecen trastornos en la coagulación. Al paciente fácilmente le salen hematomas, le salen moretones, por decir, o le sangra la nariz, las encías. Otras veces el paciente se pone amarillo, tiene lo que llamamos ictericia. Y otras veces aparecen otros síntomas, como por ejemplo el crecimiento de las mamas en el hombre, llamamos ginecomastia, o un trastorno en la menstruación de la mujer, una mujer joven que de golpe deja de menstruar, o no se puede quedar embarazada, muchas veces es por una cirrosis, o trastornos como por ejemplo, esta es una enfermedad que genera un síndrome llamado de hipertensión portal,
en donde se forman varices en el esófago y estas se pueden romper con el tiempo y eso genera una hemorragia digestiva que muchas veces en el primer acceso es mortal y otras veces eso deteriora muchísimo la vida del paciente. Entonces a partir de ahí se sigue descompensando, empieza a acumular líquido en la barriga, en el abdomen, eso llamamos ascitis, empieza a retener sal o sodio, el riñón, y eso retiene a su vez agua, entonces se edematiza, se hincha todo el cuerpo, y así tiene una infinidad de formas de manifestarse. Es más, con el tiempo y cuando el paciente se ve cada vez más deteriorado, no solamente el hígado sufre las consecuencias de la cirrosis, también los riñones empiezan a fallar, entonces no se filtra bien la sangre y el paciente empieza a intoxicarse, a aumentar su urea, creatinina, fallan los pulmones, falla el corazón, falla el encéfalo, es decir, el paciente empieza a tener un comportamiento bastante llamativo, empieza a hacer cosas raras o empieza a no saber dónde está ubicado, llamamos desorientación temporoespacial, no sabe dónde está, ni qué hora es, ni qué día es, y empieza a hacer una serie de manifestaciones neuropsiquiátricas que muchas veces confunde a todo el mundo, claro, y que puede deberse a una cirrosis. Bueno, bien completito lo que nos estuvo comentando el doctor Néstor Gilpeta de este tema cirrosis, que hay que tomarlo muy en serio, hay mucha cirrosis, nos dice en nuestro país, y evidentemente consulto yo, ¿verdad? Porque es prácticamente la norma que uno ya llega a los centros de referencia ya en un estado terrible, ¿verdad? O sea que ya es un milagro lo que ustedes tienen que hacer cuando llegan los pacientes con, en este caso, con cirrosis. ¿Es así, doctor? Claro, cuando circunstancialmente podemos hacer un diagnóstico. Por ejemplo, un paciente llega con un dolor de estómago, se le hace una endoscopía y se encuentra que tiene varices en el esófago, entonces buscamos otros elementos para hacer el diagnóstico de cirrosis. A ese paciente que no tiene aún síntomas de cirrosis, lo llamamos cirróticos compensados. A esos pacientes hay que cuidarlos para que no se descompensen. Si ya el paciente llega con aquellos síntomas que he manifestado que son los descompensados, en realidad ya no hay un tratamiento curativo además del trasplante de hígado. Sí. La única forma de curar una cirrosis es trasplantando el hígado. Pero antes de llegar al trasplante puede pasar mucho tiempo esperando un órgano o como en nuestro país que todavía estamos en pañales prácticamente en este tema de trasplante de hígado. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se puede hacer para mantenerlo a este paciente compensado o de la mejor manera posible. Y así hay pacientes que pueden vivir años y hasta morirse, como le digo, de cualquier otra causa y no de su cirrosis, ¿verdad? Pero el tratamiento, digamos, que lo cura al paciente es el trasplante de hígado. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos un material que queremos compartir con todos ustedes que habla, porque vamos a hablar de cirrosis, pero tenemos que recordar un poquito el tema del hígado. ¿Cuáles son las principales funciones del hígado? Vamos a ver. Principales funciones del hígado. El hígado cumple funciones vitales. Las más importantes son producción de bilis, necesaria para eliminar desechos y descomponer las grasas para la digestión de los alimentos. Producción de proteínas y colesterol, convirtiendo la glucosa en glucógeno, empleado como fuente de energía. Regulación de los niveles en la sangre de aminoácidos encargados de producir proteínas. Procesamiento de la hemoglobina para almacenar el hierro que contiene. Transformación del amonio tóxico en urea. Depuración de la sangre de sustancias tóxicas. Regulación de la coagulación de la sangre. Fortalecimiento de la inmunidad para hacer frente a infecciones y eliminación de bacterias de la sangre. ¿Está correcto, doctor? Sí, correctísimo. Como decía, el hígado tiene muchas funciones, ¿verdad? Algo que, por ejemplo, muchas veces se desconoce es de que todo lo que metemos en la boca y tragamos, una vez absorbido, llega primero al hígado. Y ahí es donde o se deposita o se transforma, metaboliza y posterior a eso pasa a la circulación sanguínea, llega al corazón y desde el corazón se distribuye a todo el organismo. Muchas veces y permanentemente se absorben desde el tubo digestivo bacterias, virus y otras sustancias tóxicas que en el hígado se destruyen. O sea, en el hígado existen unas células de defensa que se llaman células de Kupffer
que atrapan y lo destruyen, entonces ya no pasa a la circulación general. Cuando el cirrótico está descompensado, eso se pierde esa capacidad de destruir las sustancias que se absorben y por eso estas bacterias pasan a la circulación general, llegan a través de la sangre a lugares donde se pueden reproducir, como en la acumulación de líquido en el abdomen, y entonces infectan esos lugares, proliferan ahí estas bacterias y generan infecciones como la peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico, que agrava a su vez su enfermedad hepática y que muchas veces puede llevarle a la muerte. Entonces estos pacientes están como predispuestos a sufrir infecciones frecuentes por un proceso que se llama traslocación bacteriana, es decir, pasaje desde las bacterias desde el intestino a la sangre y no a través del hígado, sino a través de colaterales, de circulaciones que desvían la circulación del hígado, porque la cirrosis es como una represa, dificulta el pasaje de la sangre a través de este órgano. Entonces la sangre busca desviar el hígado adoptando otros caminos, eso llamamos circulación colateral, y entonces estos productos tóxicos toman esos caminos alternativos, no pasan por el hígado y ejercen efectos en otros sitios. Las bacterias en su caso infectan algún lugar, vía urinaria, pulmones, ascitis, o ahí decía muy bien que en el hígado el amonio se transforma en urea, la urea es un producto tóxico que se elimina por la orina. Sin embargo, cuando el amonio no pasa por el hígado, aumenta su nivel en sangre, lo que llamamos hiperamoniemia, y esto genera en el encéfalo aquello que le explicaba que era la encefalopatía hepática, ese comportamiento extraño que tiene el paciente muchas veces con cirrosis. Hacen cosas increíbles, como contar un chiste que no tiene ninguna gracia y descostillarse de risa, por ejemplo, ¿verdad? O qué sé yo, un comportamiento que normalmente un paciente no debiera de tener, exactamente. O sea, el hígado es como un filtro. Sí, en cierto sentido es como un filtro. Sea, una de las funciones sí, es ser filtro. Filtro de todo lo que se absorbe en el tubo digestivo, esa sería la palabra. Muchas cosas que son tóxicas ahí se destruyen, entonces ya no llegan a la circulación, ya no llegan al resto del cuerpo. Otras, como le decía, se acumulan, por ejemplo la glucosa, pasa a ser glucógeno, que es como una reserva, es como un combustible que lo tenemos de reserva en el hígado para cuando hace falta. Si una persona se pone a correr, los músculos necesitan mayor cantidad de energía, para eso necesitan mayor cantidad de glucosa, y entonces el hígado le devuelve, lo transforma a través de glucógeno a glucosa para que los músculos puedan combustir y con eso obtener energía. Fantástico. Bueno, nos explica súper bien, bueno, es profe luego de las dos universidades, con razón. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida, continuamos con este tema cirrosis. Continuamos charlando con el doctor Néstor Gil Peta, él es gastroenterólogo, nuestro tema cirrosis. Y bueno, seguimos hablando de esto, pero me viene a la mente un montón de cosas y una de ellas es mi hermano, que ustedes lo conocieron, Enrique, él lastimosamente tuvo un cáncer de hígado. Cuando le detectaron, ahí se dieron cuenta de que tuvo cirrosis y que tuvo hepatitis C. Entonces fue todo muy rápido y no hay manera de detectar eso a tiempo o qué otra cosa, si uno tiene cirrosis, puede producir un cáncer, doctor. Claro, primero y principal, la cirrosis predispone al cáncer de hígado, lo que llamamos hepatocarcinoma, sea la etiología que tuviese. Es decir, si es alcohólico, si es por virus C, B, cualquier etiología que produzca una cirrosis, eso predispone al cáncer. El tema está que, como le explicaba, muchas veces la cirrosis sigue siendo asintomática y recién se vuelve sintomática cuando se implanta sobre ella un hepatocarcinoma, un cáncer. Entonces aparecen no solo los síntomas del cáncer, sino de la cirrosis que se ha descompensado. Aquí creo que es muy importante tu pregunta en el sentido de cómo prevenir, pero cómo prevenir la cirrosis, es decir, cómo no llegar a la cirrosis. Y eso es tratando las causas. Si un paciente es alcohólico, hay que saber que no todos los alcohólicos hacen cirrosis, pero un porcentaje interesante sí puede hacerlo. Un detalle interesante, por ejemplo, la mujer necesita mucho menos tiempo de beber y mucho menor cantidad de alcohol que el hombre para hacer una cirrosis. Y en la actualidad vemos que las mujeres beben tanto o más que los hombres. O sea, por eso también estamos viendo mucha cirrosis en el sexo femenino, lo que antes era casi un patrimonio del hombre, ¿verdad?
Es importante en el caso de que un paciente es bebedor y empieza a tener hígado graso, ese es el primer paso en donde el alcohol empieza a dañar el hígado, pedirle que suspenda el alcohol. Claro. Claramente tiene que suspender el alcohol porque es la etiología, es la causa del problema. Si un paciente se va a un control médico, el médico está obligado a solicitar un análisis que se llama hepatograma, es decir, una gráfica de la función del hígado. Y en el hepatograma, cuando hay alteraciones, aunque pequeñas, ya tiene que llamar la atención y buscar los motivos por los cuales esos análisis se alteran. Entonces, muchas veces podemos llegar a la conclusión de que ese paciente tiene una hepatitis B, tiene una hepatitis C, no tiene ningún síntoma, pero ya lo tiene. Y hoy día hay tratamientos muy eficaces para que esos virus desaparezcan. Y al desaparecer, la enfermedad no sigue evolucionando. Y entonces no se llega a la cirrosis. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. En el caso del diabético, en el caso de la persona que tiene un sobrepeso muy importante, los obesos, cuando se suman cosas como, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, aumento de colesterol, de triglicéridos, etcétera, esas son causas de hígado graso. Y el hígado graso posteriormente se transforma en esteatohepatitis y posteriormente termina en cirrosis. Entonces, cuando alguien va y se hace un control y el ecografista le dice, tenés hígado graso o tenés grasa en el hígado, ese paciente se tiene que hacer ver por un gastroenterólogo o hepatólogo, tiene que cumplir las indicaciones que le da, tiene que controlar y tiene que evitar que ese proceso continúe. O sea, hígado graso ya es alerta. Exactamente, ¿verdad? Es alerta, aunque hay que reconocer que un porcentaje muy pequeño de los hígados grasos que no son de etiología alcohólica llegan a cirrosis. Claro. Ese porcentaje es 1 o 2%. Pero si usted sabe la cantidad de gente que conmigo consulta por día por hígado graso, entonces se encuentra que ese porcentaje no es despreciable. Sí, no, por supuesto. No es despreciable, ¿verdad? Y si se asocia, como le digo, a una diabetes, a la hipertensión arterial, al sobrepeso importante, etcétera, etcétera, y también es alcohólico o también bebe alcohol, se suman factores y eso hace que sea mucho más posible llegar a la cirrosis. Entonces, esos son los factores que uno tiene que cuidar. Hay cosas interesantes, por ejemplo, en los bancos de sangre, todos los donantes son estudiados, sus sangre que donan son estudiadas. Y entonces a veces se encuentra que el paciente tiene marcadores serológicos positivos para virus B o virus C. En IPS nosotros llamamos a esos pacientes y hacemos pruebas confirmatorias con ellos. Muchos son falsos positivos sus análisis, otros tienen la enfermedad y a esos ya los tratamos de manera que no lleguen a una cirrosis. Claro. Lamentablemente la inconsciencia de nuestra gente y el hecho, recalco, de ser una enfermedad asintomática, solo un 10% de aquellos que le llamamos vienen. 10%. Es muy poco. Muy poco. Entonces 9 no sabemos qué pasan con ellos. Y probablemente en 20 o 30 años estarán sufriendo las consecuencias, algunos de ellos de una cirrosis. Claro. Bueno, estamos hablando justamente de esto y tenemos un material que habla de las causas de la cirrosis. Vamos a ver. Causas de la cirrosis. Enfermedad hepática relacionada con el alcohol. Hepatitis C crónica, transmitida por contacto con la sangre de una persona infectada a través de cortes o punción con instrumentos contaminados, además de contacto sexual. Hepatitis B y D crónicas. Se transmite por contacto con la sangre u otro fluido corporal de una persona infectada, sobre todo a través de relaciones sexuales y de la madre portadora del virus al recién nacido durante el parto o la cesárea. Hígado graso no alcohólico, HGNA, aumento de la grasa en el hígado. Se observa en el síndrome metabólico, aumento del perímetro abdominal, sobrepeso, diabetes, hipertensión, dislipidemias, hipercolesterolemia y o hipertrigliceridemia. Hepatitis autoinmune, causada por un ataque del sistema inmunitario del cuerpo a las células del hígado. Enfermedades colestásicas crónicas, que dañan o destruyen las vías biliares y provocan la detención de la bilis dentro del hígado. Enfermedades hereditarias, como fibrosis quística, déficit de alfa-1, antitripsina, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, galactosemia y glicogenosis. Otras causas pueden ser
reacciones a medicamentos, exposición prolongada a químicos tóxicos, infecciones parasitarias y ataques repetidos de insuficiencia cardíaca con congestión del hígado. Wow, todo, un montón de causas. Sí, muchas son las causas. Pero como siempre decimos, las principales son el alcohol y las hepatitis virales, B y C. ¿Y qué medicamentos? Porque decía también ahí de medicamentos. ¿Hay algún tipo de medicamento o es la persona cómo reacciona a esos medicamentos? Claro, potencialmente todos los medicamentos pueden ser hepatotóxicos. Eso depende del sistema inmunológico y de la génesis del paciente. Es decir, algunos están predispuestos a reaccionar ante determinados medicamentos y lesionar el hígado como consecuencia de esa reacción. Sin embargo, hay medicamentos que con mayor frecuencia producen lesión en el hígado, por ejemplo, el paracetamol. ¿No? Pero, claro, el paracetamol se toma muchísimo, pero es potencialmente hepatotóxico. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. Una persona sana, que tiene el hígado sano, necesita más de 12 gramos de paracetamol al día para que esto sea hepatotóxico. Eso quiere decir que cada comprimido tiene 500 miligramos, medio gramo. Necesita de una buena cantidad. En los Estados Unidos y en Inglaterra y parte de Europa, el paracetamol es la principal causa de hepatitis fulminante, pero porque la gente toma para suicidarse, con fines suicidas. Se toman, como es de venta libre, se toman 100 o 200 comprimidos y lógicamente supera la capacidad que tiene el hígado de desintoxicar un producto del metabolismo del paracetamol y entonces se mueren por una hepatitis tóxica. Pero bueno, en las dosis habituales de un comprimido cada 8 horas, cada 6 horas, eso no suele ocurrir. Pero la dosis para ser tóxico, el paracetamol, disminuye cuando el paciente ya es cirrótico o también es alcohólico, porque ahí se suman factores. Entonces con 4 gramos, de 12 baja a 4 gramos o 3, ya es hepatotóxica. Ahí ya se puede producir una hepatitis con mucho menor cantidad de droga, ¿verdad? Otra droga como la amiodarona. La amiodarona es una droga que se utiliza muchísimo para las arritmias cardíacas. Utilizan mucho los cardiólogos, excelente como droga, pero se acumula mucho en el hígado y genera una degeneración grasa que también puede llevar a la cirrosis. Y lo peor de esta droga es que suspendida la misma sigue actuando por mucho tiempo más. O sea que muchas veces, a pesar de suspender, sigue intoxicando el hígado por muchos meses. Por lo que todo cardiólogo, todo clínico, todo médico que utilice esa droga tiene que estar monitorizando permanentemente la función hepática. Yo, es más, recomiendo a los colegas que ante cualquier utilización de un medicamento por un tiempo prolongado, haga los análisis del hígado para ver si no hay una afectación del mismo. Luego, por ejemplo, hay una droga que es la atorvastatina o sus similares. Es muy frecuente utilizar porque sirve para tratar el colesterol elevado. Esa es una droga que también modifica las enzimas hepáticas que le llamamos, que son unas enzimas que están dentro de los hepatocitos y que se liberan cuando los hepatocitos sufren, o mueren o se van en ese proceso de destrucción. Esta droga, la atorvastatina, eleva las transaminasas, pero en valores escasos, 2 o 3 veces los valores normales, generalmente no más que eso. Y hoy día se ha quitado ese mote de una droga hepatotóxica, porque se han hecho estudios con la simvastatina, que es la primera droga de ese grupo llamado estatinas, y se ha demostrado que todo lo contrario, es hepatoprotectora. Se están haciendo muchos estudios. Pero de ser malo a ser bueno. De ser agresiva, hoy se sabe que es hepatoprotectora. Y se están haciendo estudios en cirróticos y en pacientes con hepatitis crónica de diversa etiología con esta droga, y se está demostrando en algunos casos que tiene un efecto beneficioso. Entonces muchas veces queda la idea en muchos médicos que leyó alguna vez que es hepatotóxica y dicen, no puede estar tomando esa droga. Sí, yo a los pacientes cirróticos que tienen colesterol elevado los trato con estatina, porque mantener el colesterol elevado le va a generar más problemas que la droga que ya sabemos que no es realmente hepatotóxica. Bueno, y por eso que es importante estar actualizado en cualquier profesión que uno tenga, pero más aún en la medicina, obviamente. Vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta, seguimos hablando de esto, cirrosis, síntomas, tratamiento, preguntas de la gente, volvemos ya.
Estamos charlando con el doctor Néstor Gilpeta, él es gastroenterólogo, nuestro tema cirrosis. Y en el corte hablábamos de qué importante es la prevención y qué peligrosa es la mala información, el desconocimiento o la mala información. Y esa mala información también encontramos en internet, porque en cualquier lugar que uno entra puede encontrar algo que aparentemente es muy serio, pero sin embargo no lo es, doctor, ¿verdad? Claro, porque internet no tiene filtros, es decir, ahí pueden haber publicaciones muy buenas con carácter científico, pero también cualquiera puede opinar sobre algo, claro, sin conocimientos básicos, y entonces se puede distorsionar la verdad. Y eso es peligroso. Interesante, si me permitís hablar un poquito de la prevención de la cirrosis, sobre todo de las causas que ocasionan, ¿verdad? Lógicamente, si una persona bebe alcohol, y yo me incluyo, yo también me gusta tomar vino, me gusta tomar cerveza, pero si uno bebe con mayor frecuencia, diariamente, o por lo menos más veces, 4 o 5 veces por semana, está obligado a hacerse un control periódico de su función hepática, de la función del hígado. Si esta se altera, está obligado a suspender el alcohol por un tiempo a ver si eso se recupera, si se normaliza. Si vuelve a beber y se vuelve a alterar, este es un paciente que probablemente con el tiempo va a llegar a una cirrosis. Entonces la forma de prevenir en ello sería suspender definitivamente el alcohol o tomar en muy pequeñas cantidades en formas ocasionales. Pero hay otros factores que son muy interesantes. La relación sexual. La hepatitis B, una relación sexual se necesita para que un hombre que tenga el virus B contagie a la mujer cuando esta relación se lleve a cabo sin preservativo, sin prevención de esa manera. Entonces es grande la posibilidad de adquirir el virus. Y una vez que uno adquiere, ya, si bien es cierto, puede curar espontáneamente o con tratamiento, pero también puede llegar a la cirrosis porque no se percató en el tiempo. Claro. Y peor aún, puede seguir contagiando a otros. La madre que estando embarazada tiene el virus B, puede transmitir al recién nacido. El recién nacido tiene 90% de posibilidades de cronificar la enfermedad, vale decir, de no curar dentro de los 6 meses y llevar a una forma crónica, que muchas veces lleva a la cirrosis y otras veces al cáncer de hígado en gente joven. Entonces, toda mujer embarazada debe de ser estudiada a ver si tiene o no, si es o no portadora del virus B. Y si así fuese, proteger al recién nacido en el momento de nacer, porque se lo puede vacunar y poner algo que se llama gamma globulinas antihepatitis B, que bloquea a los virus y entonces no permite que esto se reproduzca en el hígado y cause una enfermedad. Y luego tratar a la mujer. En los casos de hepatitis B y C, por ejemplo, el tatuaje, que está tan de moda, ¿verdad? La gente se va con mucha seguridad y dice, no, yo llevo mi aguja, no, yo veo como frente mío quita la aguja, pero ve cuando cambia la tinta. Uy, doctor. Porque ahí ocurre que mientras mientras se está tatuando a alguien que puede tener el virus, esa aguja mete en la tinta, vuelve a tatuar, luego cambia la aguja, pero la misma tinta. Entonces, por eso es que en los bancos de sangre, cualquier donante que va a donar, se le pregunta si tiene un tatuaje reciente. Y si tiene un tatuaje de menos de 6 meses o de 1 año incluso, ya lo borran como probable donante, por esa posibilidad. Lo mismo el piercing y toda esta serie de cosas también, ¿verdad? Y luego, por supuesto, las transfusiones sanguíneas, los bancos de sangre tienen que estudiar completamente esta sangre y solamente transfundir aquellas que están liberadas de virus y bacterias que se puedan transmitir, porque además de la hepatitis B, C, está la sífilis, está el Chagas, la enfermedad de Chagas, que también es una enfermedad muy frecuente en nuestro país y que a largo plazo puede producir enfermedades muy importantes como el megaesófago, megacolon o enfermedad cardíaca, incurables en esa etapa y que uno tiene que prevenir. Entonces, un buen control de los bancos de sangre también es muy importante. Y lo que decía, un control periódico, un chequeo una vez al año, debe de incluir las pruebas para ver cómo está funcionando el hígado. Una ecografía cada tanto, y si hay grasa o si hay otra cosa, entonces inmediatamente estudiar un poquito mejor la etiología, la causa y tratar de combatir a tiempo.
O sea, si hay algo, te vas a hacer un análisis y sale que tenés algo en el hígado, a tomar muy en cuenta eso. No decir, no, ahí está nomás, qué sé yo, y seguimos la vida porque yo me siento bien. Porque no es así, porque muchas veces no tiene síntomas. Tenemos justamente también material preparado que habla de prevención. Por más que el doctor nos explicó súper bien, pero vamos a ver este material. Prevención. Las medidas más importantes para prevenir la cirrosis son evitar el consumo de alcohol, hacerse controles médico-laboratoriales periódicos para detectar enfermedades asintomáticas como la hepatitis B y C, consultar al médico si un paciente sabe que tiene alguna enfermedad hepática, evitar el consumo de medicamentos o sustancias tóxicas para el hígado, no compartir agujas o jeringas con otras personas, vacunarse contra la hepatitis B y si ya es portador de cirrosis también contra la gripe, la neumonía por neumococo y la hepatitis A, así como disminuir el consumo de sal y en forma absoluta la del alcohol. Está correcto, doctor, ¿verdad? Sí, totalmente Perfecto. correcto. Bueno, y tenemos preguntas porque estamos en redes sociales y la gente quiere consultar. Vamos a ver, por favor. Esta primera consulta es Federico de San Estanislao. Dice, ¿qué medicamentos se deben evitar si se tiene cirrosis? Bueno, en realidad la cirrosis que se debe a alguna medicación, lógicamente ese medicamento es el que se debe de evitar. Pero en los casos de pacientes que tienen cirrosis y necesitan de una medicación adicional, por ejemplo, tiene una epilepsia y necesita de anticonvulsivantes, claro, hay una serie de anticonvulsivantes que se tiene que tener, no evitar, pero cuidado. Es decir, mientras se esté medicando hay que estar monitorizando la función del hígado. Eso es lo que se tiene que controlar. Otros medicamentos, y es muy difícil de decir porque la mayoría de las veces la reacción hepática se realiza en forma imprevista, es decir, el organismo reacciona en una forma que uno no puede predecir. Y entonces uno tiene que estar simplemente atento. Pero una mujer que tenga una cirrosis generalmente no lo necesita porque no se queda embarazada. Claro. Pero tomar anticonceptivos o estar indicando anticonceptivo por un problema hormonal en una mujer que sufre un problema hepático es peligroso, porque los anovulatorios son capaces de producir una hepatotoxicidad importante, producir lo que llamamos colestasis, mismo hepatitis colestática y tumores dentro del hígado. Entonces muchas veces también sabemos que hay muchas formas de prevenir el embarazo y una de ellas muy eficaz para prevenir el embarazo son la toma de anticonceptivos, sí, pero existe ese riesgo. Entonces, si uno está tomando, tiene que controlar la función hepática y tiene que hacerse una ecografía periódica. Si aparece un nodulito, tiene que descartar que eso no sea lo que llamamos un adenoma hepático, con un tumor benigno, pero que tiene potencial maligno. Pero nadie se controla el hígado, bueno, doctor. Ese es el problema. Ahora que me está hablando del tema anticonceptivo, ¿cuántas mujeres hemos tomado miles de años y jamás nos controlamos el hígado? Claro, porque afortunadamente la frecuencia con que se afecta el hígado es pequeña. Claro, pero cuando uno afecta al hígado, obvio, es el 100%. Obvio. Bueno, tenemos otra pregunta, vamos por favor. Norma de Encarnación dice, ¿cuánto alcohol hay que tomar para padecer de cirrosis? Bueno, eso es, como decía, muy individual. Hay gente que puede tomar toda la vida mucho y no pasar del hígado graso, es decir, no llegar a la cirrosis. Pero en general se habla de que el hombre necesita algo así como 60 gramos de alcohol al día y la mujer 30. ¿Cómo se sabe qué cantidad de gramos de alcohol tiene una bebida? Se multiplica la cantidad de grados de alcohol por una constante que es 0,8. Ejemplo, el whisky tiene 40 grados de alcohol. Se multiplica por 0,8 y eso da 32 gramos de alcohol por cada 100 mililitros de whisky. Es decir, si una mujer todas las noches toma su medida de whisky, a los 5 años tiene altas posibilidades de tener una lesión severa del hígado y a lo mejor ya una cirrosis. Claro. El hombre necesita el doble, pero de todas formas... pero lo mismo, la cuestión es todos los días, claro, entonces hace... Claro, otra cosa que es interesante,
el paraguayo que toma mucha cerveza, cree que la cerveza no tiene alcohol. Claro, que tiene muy poco. Claro, yo tomo cerveza nomás. ¿Pero qué cantidad? Hay que entender, como yo siempre cuento a mis alumnos, una anécdota interesante, un paciente que tenía una cirrosis y que no consideraba que tomaba alcohol. Entonces preguntándole, le preguntaba yo, ¿tomas alcohol? No, no tomo cerveza, nomás tomo. Ay, y entonces Dios le decía, mío. pero ¿y cada cuánto tomas? No, no, solo cada que juego vóley. ¿Y cada cuánto? Y cada tarde. Se tomaba 3 ñoños cada tarde después de terminar el vóley. No. Eso es bastante, es mucho. Un litro de cerveza por día es camino a la cirrosis. Es camino a la cirrosis en los años. Perfecto. Doctor, le queremos agradecer su presencia en el programa. Muchísimas gracias. Y lo esperamos en un próximo programa. Nos explicó súper bien, muy agradable. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, yo soy el agradecido y el privilegiado por la invitación y estoy a las órdenes cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con el doctor Jorge Bacante, médico de familia y nutricionista. Muy bien, estamos con el doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted, señora? Súper bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación y siempre es un gusto estar acá, ¿eh? Igualmente, doctor, da gusto recibirlo acá y nos comenta siempre cosas muy interesantes. Ahora, nos gustaría saber el tema de prevención. Estuvimos hablando de temas cirrosis, claro, hígado graso, pero hígado graso es el primer paso. El primer paso, o sea, nosotros en este momento, en los últimos años, diría con mayor precisión, pero antes quería aclarar lo siguiente: nosotros tenemos que darle la importancia al hígado en grado superlativo. Sí. El hígado, fíjese usted, cumple más de 500 funciones. Sí, Dios mío. ¿Y ni bolilla les damos, doctor? Pero por eso le digo, generalmente la gente dice, tengo un ataque al hígado, pero eso es por problemas a veces vesiculares, sí, etcétera, sin entrar en mayores detalles. Pero esas funciones intervienen en el metabolismo del hidrato de carbono, de las proteínas, de las grasas, de las vitaminas, de los minerales, en los mecanismos de defensa. Fíjese usted cómo nosotros podemos alterar ese hígado, como decía muy bien el colega, con el alcohol, con la alimentación que tenemos, que es una alimentación que agrede. Mucho frito hace mal al hígado. Mucho frito, mucha grasa, comidas chatarra. Lo que pasa es que todo esto, el hígado graso, altera la fisiología del hígado, altera esa célula conocida con el nombre, la célula hepática, se llama hepatocito. Sí. Y ese hepatocito, que es la célula hepática, se altera. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para verdaderamente proteger o intentar de disminuir el daño? Porque si tenemos el daño, tenemos que disminuirlo, claro, de alguna manera. O sea, tenemos ya el hígado graso, ¿qué hacer? Esa claro, es la consulta. Exactamente. Por ejemplo, el hígado graso o un estado cirrótico, sí, directamente, que podemos ir a un estado cirrótico, no que siempre vamos a ir. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Con la nutrición intentamos de regenerar células. O sea, intentamos de regenerar célula hepática porque, como usted sabe muy bien, la cirrosis tiene varios capítulos. Uno cuando está compensada, otro cuando se empieza a descompensar, sí, y después el periodo ¿y terminal. qué tenemos que hacer, doctor? Y justamente en eso, cuidar mucho la nutrición del paciente. ¿En qué aspecto? Nosotros sabemos que tenemos que reparar esa célula. Sí. ¿Cómo repara usted la célula? Con proteínas, aportando aminoácidos, que son los elementos que componen las proteínas. Las proteínas están en las carnes, en la leche, en los que se evaluará cada paciente, porque no se, de acuerdo al grado de lesión hepática. Generalmente el paciente cirrótico tiene deficiencias de vitamina del complejo B, sobre todo de la B6, de la B12, del ácido fólico, o sea, vitamina B9. Sí. Entonces es muy importante todos esos aspectos que usted los aporta con los cereales, las legumbres, etc. A su vez, tener que equilibrar enormemente los metabolitos, o sea, como potasio, sodio, para que no produzca retención de líquido y edemas, etcétera, que compliquen. A utilizar antioxidantes para proteger a la célula. Uno de los elementos que ya habíamos hablado, la betaína, es un gran
protector de la célula hepática que se encuentra en la remolacha, digamos. Entonces, todos estos elementos, esta suma de elementos, el seguimiento, los hidratos de carbono, porque hay dos cosas que van a dar la fuerza, los hidratos de carbono y las proteínas. ¿Por qué las proteínas? Porque repara tejido. ¿Por qué los hidratos de carbono? Porque le está dando combustible al hígado para que funcione correctamente. Nosotros tenemos que calcular, por eso hablamos, cuando estamos ante pacientes con estado cirrótico o hígado graso, hacer una evaluación nutricional del paciente semanalmente para seguirlo, para detectar cuando el paciente, evitar la descompensación de ese paciente. Por eso es tan importante eliminar los factores tóxicos, porque fíjese usted que el alcohol crea, al introducirse al organismo, hace que se forme acetaldehído y radicales libres, y eso daña a la célula hepática. ¿Alguna frutita, alguna verdurita que nos ayude, doctor, en el hígado? Por ejemplo, el acaucil es un gran protector, la remolacha y las frutas en general son muy buenas. La frutilla, como por aporte de sustancias antioxidantes, y kiwi por la vitamina C. Todo lo que aporte vitamina C es muy importante para restablecer el tejido de sostén de ese mismo hígado. Creo que al hígado hay que cuidarlo. No nos olvidemos que es el gran director conjuntamente con el que lo acompaña, que es el riñón. Porque muchos hechos se metabolizan en el hígado y se eliminan por el riñón. Y hay que evitar la acumulación de sustancias tóxicas que el hígado deteriorado produce con trastornos a nivel del sistema neurológico. Perfecto, súper claro. Como siempre, doctor, le agradecemos la presencia. Muchas gracias. Le agradezco, le agradezco. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.